amado Señor, queremos darte las gracias porque eres tú quien nos da la bienvenida a compartir contigo, Señor, en este tiempo, en este espacio de tu preciosa palabra. Gracias, Padre Santo, por convocarnos y por permitirnos que en este día, martes 7 de diciembre, retomemos nuestros estudios y ahora, Señor, seguimos avanzando en el Evangelio, en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, Señor, a modo de introducción también para entender y conocer ese mensaje precioso de la Navidad, el mensaje que tú, nuestro amado Señor Jesucristo, dejaste tu trono de gloria y te humanaste por amor a nosotros. Por eso, Señor, queremos entender más de ti y a ti te cantamos, a ti te adoramos, porque tú eres de nuestro verdadero amor. Tú nos amaste primero, antes de que nosotros, Señor, entendamos eso. Tú entregaste tu vida por amor a nosotros. Por eso en esta noche, Señor, queremos elevar nuestro corazón en gratitud y reconociendo, Señor, a quién nos dirigimos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito seas, amado Padre eterno. Bendito seas, Señor Espíritu Santo. Bendito seas, amado Señor Jesucristo. Recibe todo nuestro reconocimiento y nuestro corazón en esta noche ante ti. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar.
razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Más que amor, Señor, eres nuestra dulce paz, eres nuestro todo en todo, nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte, nuestro castillo, el único en el cual nosotros podemos refugiarnos y tener la certeza, la seguridad de que en tus manos siempre estaremos protegidos, Señor. Gracias queremos darte porque nos permites noche a noche acercarnos ante ti, acercarnos ante tu preciosa palabra y ser edificados a través de ella. Gracias, Señor, por nuestra casa, Dios es fiel, y porque nos permites también, Señor, honrarte a ti a través de presentar las ofrendas. Lo hacemos, Señor, con integridad, lo hacemos con gratitud en nuestro corazón, no esperando, Señor, nada a cambio, porque tú lo has dado absolutamente todo por nosotros y solamente esperas que nosotros seamos generosos, Señor, y que podamos cumplir estos principios que están en tu preciosa palabra. Sabemos, Señor, que donde hay obediencia hay bendición, y sin importar la cantidad que ésta sea, Señor, es el principio lo que implica al hacerlo de corazón, Señor, dependiendo de ti, no de las cosas, de las provisiones que tú en tu generosidad, Señor, nos entregas. Por eso lo hacemos con entendimiento y con gratitud en nuestro corazón, Señor. Gracias también porque en esta noche, una vez más, nos permite seguir sumergiéndonos en tu preciosa palabra. Nos permite, Señor, identificar que en nuestra vida hay tantas cosas que hay que cambiar y principalmente, Señor, renovar día a día nuestra relación contigo. Tú que eres el verbo de vida, tú, Señor, que dejaste el trono de gracia, Señor, el trono de gloria, por venir a rescatarnos a nosotros. Por eso, Padre Santo, en esta noche nos presentamos delante de ti antes de recibir la exposición de tu palabra. Lo hacemos, Señor, con gratitud en nuestro corazón y te pedimos una bendición muy especial sobre la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva, Señor. Guárdalo a él, a su familia y úsalo siempre para la extensión de tu reino. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, continuamos con este estudio precioso de la primera epístola universal de Juan, del apóstol Juan, y hemos considerado ya algunas cosas muy hermosas en ese primer versículo, Juan capítulo 1, versículo 1. Hemos hablado de la importancia de tener certidumbre y convicción acerca de la obra, persona, mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hemos compartido la última enseñanza que tenemos como discípulos del Señor acerca de la historicidad de nuestro Señor, y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Por favor, yo le pido que abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo, por favor, vamos a leer desde el versículo 2 en esta oportunidad, 2 y la primera parte del versículo 3. Dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. La hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Amados, necesitamos tener esa clase de certidumbre y de convicción. Nosotros también hemos visto la mano de Dios, nosotros también hemos escuchado la voz de Dios a través de la palabra, a través de mensajes. Amados hermanos, incluso el Señor nos habla a través de las circunstancias. Así que lo que hemos visto y hemos oído, dice Juan, eso os anunciamos. Para el apóstol Juan, el discípulo amado, lo que se le manifestó, porque ya dice que
había oído, había visto, palparon con sus propias manos, etc. Pero dice que se le manifestó el verbo de vida. Para Juan se convirtió en la base de su proclamación de la verdad. Su vida privilegiada en la presencia del Señor Jesucristo, porque vaya privilegio el haber compartido con el Señor esos 3 años de ministerio público, no fue una experiencia privada para elevarlo por sobre los demás, como para que Él se crea una élite muy especial. No, hermanos. Ni siquiera Él podía decirles que yo soy tan especial que me considero un hijo predilecto de Dios. No, más bien su privilegio se volvió la plataforma para su responsabilidad y mandato como apóstol y testigo presencial, a fin de dar testimonio, porque eso usted leyó, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice, y testificamos. Qué hermoso. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Amados, este privilegio, pero esta responsabilidad y este mandato que Juan así lo entendió, era dar testimonio de la verdad. ¿Sí? Así que cuando nos preguntamos y decimos cuál es la función de un verdadero pastor, de un verdadero maestro, predica la verdad. ¿Cuál es la función de una iglesia? Predica la verdad, anuncia la verdad. Esa es nuestra tarea, ese es dar testimonio o testificar de la verdad. Y tenemos que anunciar, dentro de esta verdad, tenemos que anunciar el regalo de la vida eterna en Cristo. ¿Sí? Vida eterna, mis amados. Entonces el verdadero pastor, la verdadera iglesia cristiana, te va a predicar de cosas reales que tienes que enfrentar en este mundo, de desafíos, promesas para esta vida, pero te va a hablar de la vida eterna también, pues. Esa es la tarea, esa es la misión. Testifica de la verdad y anuncia la vida eterna. Lea por favor, versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos, ¿qué testifican? Y os anunciamos, ¿qué anuncian? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué hermoso. Amados, este regalo de la vida eterna, a aquellos, incluso a aquellos que no habían visto de forma presencial a Jesús, entendamos, mis amados, que debido a su amplia reputación con aquel que había estado con Jesús como un apóstol, porque era algo muy especial haber estado en el ministerio con el Señor Jesucristo. Juan era un testigo verdadero, Juan era un testigo creíble, Juan era un testigo que había visto, oído, habían palpado con sus propias manos al verbo que fue manifestado. Es por eso que, mis amados, otros libros del Nuevo Testamento, escritos por apóstoles o sus colaboradores, también presentan hechos, narraciones de testigos presenciales acerca de Jesús y la verdad del Evangelio. Los otros evangelios hacen exactamente lo mismo, hacen eso, presentan testigos. Por ejemplo, Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, dice el doctor Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Hermanos amados,
no solamente los discípulos, sino que en este caso Lucas, quien fue de profesión médico, se da a la tarea de registrar de manera cronológica y ordenada todos los acontecimientos, y de ahí tenemos el Evangelio de Lucas. Por eso les decía, otros evangelios también hacen exactamente lo mismo, al igual que el libro de los Hechos. De igual manera, mis amados, autor el mismo doctor Lucas. En el primer tratado dice, o sea, en el Evangelio de Lucas: "Oh Teófilo", que puede ser un personaje real o una palabra clave para hablar a la iglesia. Hay esas dos posibilidades. Dice: "Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo". ¿Cómo se presentó el Señor? Se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles. Hermanos, esto está para los que toman nota en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Entonces, no solo los testigos oculares, sino también sus colaboradores, como en el caso de Lucas, presentan hechos, narraciones acerca de Jesús y la verdad del Evangelio. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, un poquito hacia atrás vamos a ver, 2 de Pedro capítulo 1, por favor, versículo 16, 2 de Pedro 1, 16, y vamos a leer hasta el 21. Mire lo que dice: "Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". Habían escuchado, y nosotros, dice, oímos esta voz. Para los que están buscando todavía, estamos en 2 de Pedro capítulo 1, ahora versículo 18. Cuando el Señor fue bautizado, dice: "Y nosotros oímos esta voz". ¿Cuál voz? La que decía: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". Esa era la voz que se escuchaba. Dice: "Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo". Entonces, si usted se da cuenta, no siguen fábulas artificiosas. Oyeron la voz, venía del cielo. Cuando estábamos con Él en el Monte Santo, incluso en el Monte de la Transfiguración, donde se dijeron las mismas palabras de cuando se bautizó el Señor, ellos habían escuchado, ahí en el Monte Santo, escucharon esa voz. Cuando se transfiguró, dice, tenemos también la palabra profética, así como ellos vieron, oyeron, dice, ahora nosotros, hermanos de iglesia, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, y hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Iglesia amada, estás bien cuando pones atención a la palabra profética más segura. Estás bien cuando estás atento como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro a la palabra profética más segura. Estás bien. Estás bien cuando no te abres a falsas profecías de falsos profetas que lo único que hacen es inventarse y vaticinarte cosas y adivinarte cosas, tal como lo hacía un Walter Mercado o cualquier brujo o engañador o manipulador o fraudulento que dice cosas que nunca se cumplen.
Amados, hacer iglesia, hacen bien estar atentos a la palabra profética más segura, que es la Biblia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuidado con que alguien diga, es que esto el Señor me reveló y lo que quiere decir es esto, interpretación privada. ¿Sí? Es que esto es, a nadie en la historia, a través de 2000 años de historia de iglesia, nadie ha entendido este versículo. Yo tengo la interpretación para ese versículo que nadie en la vida ha entendido. Cuidado, dice, entendiendo primerito esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuidado, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, para empezar. Mire, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Pero ¿cómo hablaron? ¿Cómo escribieron? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué hermoso es entender esto, mis amados hermanos. Entonces, cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que es el pasaje que estamos estudiando central, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Amados, el apóstol Juan sabía que el asunto de comunicar al verbo de vida no era una opción, sino un mandato. Y esto es lo que tiene que hacer la verdadera iglesia del Señor. Nosotros no tenemos una opción, nosotros tenemos un mandato. ¿Cuál es ese mandato? Al igual que Juan, comunica al verbo de vida. Se acabó. El contenido del mensaje no debía ser atesorado, sino que su verdad inmutable se debía declarar en todo el mundo, mis amados. Este siervo de Dios, John Stott, proporciona una perspectiva muy especial del texto que estamos estudiando en esta noche. ¿Sí? Habrá gente que se aburra de este tipo de enseñanzas y diga, no, yo quiero otro tipo de enseñanza. No, estamos estudiando de manera seria, sistemática, expositiva las Escrituras. Y yo confío, amados, que haya un pueblo que realmente se sintoniza, realmente tiene la palabra ahí a su lado y aprendemos juntos. Mire, John Stott, al estudiar este versículo que estamos en Primera de Juan 1:2, él dice lo siguiente. Dice, la manifestación histórica de la vida eterna fue proclamada, no monopolizada. Hermoso. La revelación fue dada a unos pocos para que sea proclamada a muchos. Ellos tenían que comunicarla al mundo. El Cristo no solo se manifestó a los discípulos para capacitarlos como testigos, sino que les entregó una comisión seria como apóstoles para predicar el Evangelio. El autor, o sea Juan, insiste en que él posee esas credenciales necesarias. Al poseerlas, Juan muestra gran valentía después de oír, ver, tocar al Señor Jesús, da testimonio de él. Tras recibir una comisión, predica el Evangelio con autoridad. Porque el mensaje cristiano no es una especulación filosófica. El mensaje cristiano ni siquiera es una sugerencia tentativa. El mensaje cristiano no es una modesta contribución al pensamiento religioso, sino una afirmación dogmática total por parte de aquellos cuya experiencia y comisión los calificó para llevarla a cabo. Qué bien, John Stott. Amados, esa es nuestra tarea, testificar del Verbo encarnado. Continuamos entonces, ahora veamos el verbo de vida, ¿sí? El verbo de vida no solo que es histórico, no solo que se ha manifestado, sino que es relacional.
O sea, este verbo de vida está para relacionarse. Mire lo que dice versículo 3, dice, lo que hemos visto, ahora vamos al versículo 3, lo que hemos visto, primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta que aquí hay relación? ¿Sí? Aquí hay comunión, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, o sea, con los discípulos que escribieron estas epístolas, y para que también tengamos comunión verdadera con el Padre y con su Hijo. Mire, el verbo de vida es relacional. Juan predicó al verbo de vida, ¿para qué? ¿Con el fin de qué predicó al verbo de vida? Todos los creyentes se dieron cuenta de que tienen comunión, una auténtica relación. ¿Con quién? Con Jesucristo y con los compañeros creyentes. La palabra traducida comunión, el conocido término griego koinonía, que usted tal vez lo ha escuchado alguna vez. Esto significa comunión, koinonía. ¿Qué significa? Koinonía significa una participación mutua en una causa común o en una vida conjunta. Eso significa koinonía. Comunión, compañerismo, participación mutua en una causa común o vida conjunta. Eso es koinonía, mis amados. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga koinonía, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amados, se trata de algo más que una simple asociación de quienes han tenido las mismas creencias y por tanto se reúnen, se congregan porque creen lo mismo. No, koinonía más bien es una vida y un amor mutuo de quienes son uno en espíritu. Eso es koinonía. El objetivo de la predicación del Evangelio es producir fe que descanse en Cristo. Fe que descanse en Cristo. Ese es el objetivo de la predicación. Jesús en su momento dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Te das cuenta? Quienes creen en Jesús para salvación entran en una comunión, entran en una unión genuina quienes creen en Jesús. ¿Con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión principal, mis amados. Dice, versículo 3, Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y obviamente con el Señor Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Te das cuenta que hemos sido llamados a tener comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo? La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión sea con cada uno de vosotros. Amados, incluso cristianos en pecado que pierden el gozo de su comunión, porque te has dado cuenta que cuando pecamos, lo primerito que se nos va es el gozo.
El gozo de la salvación, el gozo de esa comunión. Cuando pecamos ya tenemos vergüenza, ya no queremos leer, ya no queremos estudiar, ya de vez en cuando queremos escuchar tal vez música cristiana. Ahí no es que falló la iglesia, no es que falló el pastor, no es que falló la palabra, no es que ha fallado el Señor. No, estamos en pecado y ahí hay que solucionar algo. Y lo que te pasa es que has perdido el gozo. Y les decía que incluso cristianos en pecado que pierden el gozo de su comunión con Dios, no pierden la realidad de esa vida eterna que viene de Él. ¿Sí? Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y usted sabe que la iglesia de Corinto era una iglesia desordenada y que tenían que arreglar muchos pecados dentro de la iglesia. Sin embargo, hay esa conciencia de comunión con el Padre y de que hay una vida eterna que viene de parte de Él. Amados, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, claro que la hay, mis amados, y es en Cristo Jesús. Jesús declaró: de cierto os digo. Mire la comunión, mire la relación, mire la koinonía, ese compañerismo que no solamente es entre hermanos, principalmente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De cierto os digo, dijo nuestro Señor, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amados, el nuevo nacimiento produce nueva vida. Por lo que los creyentes que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, pueden y deben experimentar comunión eterna con el Dios Trino. Comunión eterna. Dice en Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan capítulo 3, pasajes conocidos, versículos 5 al 8. ¿Qué dice? Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Lea por favor. Dice Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Vamos a leer todos. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dice el Señor a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amados, compañerismo con el Señor. El apóstol Juan, después de que escribe el Evangelio de Juan, en su momento, con el pasar de los años, ya entradito en años, ya bien anciano, también es aproximadamente entre el año 85 y 96 después de Cristo, escribe esta epístola, la primera epístola de Juan. Ya entrado en años, él nos declara la convicción que él tenía. ¿Por qué? Porque lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Termina, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis koinonía, compañerismo, comunión, para que también vosotros tengáis comunión, dice Juan, con nosotros, con los discípulos.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Amado Señor, gracias por esta enseñanza. Continuamos aprendiendo juntos, Señor, cada versículo, cada porción de esta primera carta, epístola de Juan. Señor, que tu bendición sea sobre tu pueblo y que haya siempre ese anhelo y ese deseo de conocer más de ti y que podamos conocer más a profundidad, Señor. Que nos podamos detener en los pasajes bíblicos y que podamos disfrutar, Señor, deleitarnos en cada palabra, en cada verbo, cada idea que está siendo enseñada y expresada. Nos regocijamos, Señor, porque aunque el mundo vive en incertidumbre, llenos de ideologías falsas y a veces ridículas, Señor, te damos gracias porque tu iglesia está afirmada en tus principios, en tu palabra, en tu sana doctrina. Tu bendición sobre cada uno de tus hijos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.